Hola, bienvenidos a todos los que están conectados en sus casas y trabajo a una nueva conversación en línea sobre liderazgo pedagógico. Estas conversaciones buscan entregar herramientas para que directores, jefes de UTP y otros líderes escolares puedan realizar un acompañamiento en el aula que oriente e incentive la buena enseñanza de distintas disciplinas. Particularmente hoy vamos a hablar sobre acompañar y reglamentar al docente de lenguaje y comunicación, qué observar en una clase que promueva el aprendizaje. Para esto estamos con Erika Castillo. Bienvenida, Erika. Gracias. Ella es licenciada en Educación, profesora de español y magíster en literatura española, es doctora en filología y actualmente se desempeña como vicerrectora académica de la UNCE. Tiene mucha experiencia docente, formación en docentes y de gestión formativa y curricular en instituciones de educación superior. Vamos a hablar hoy día específicamente de MADO, que es el proyecto que espero que hayan podido ver el video que presentamos anteriormente. Cuéntanos un poco sobre MADO, Erika. Bueno, un gusto saludarlos. Esta es una experiencia bien interesante de poder estar conversando sin mirar la cara del destinatario, así es que es un desafío mayor. Junto con agradecer esta invitación que nos da la posibilidad de comentar con ustedes cuál es el sentido de un proyecto que justamente buscaba determinar qué es lo que puedo observar en una docencia específica de lenguaje y comunicación en la enseñanza media. Y qué es lo que es esperable en los hechos concretos en instituciones escolares con la realidad que vivimos en Chile, con la diversa realidad que tenemos en Chile. Surge esta idea del mapa de desempeño docente como una suerte de caracterización en la que uno puede observar desempeño del profesor o de la profesora dependiendo el área de conocimiento específico que está trabajando como eje central en el aula y también dependiendo de la experiencia y el conocimiento que este profesor o profesora ha ido desarrollando durante su trayectoria. Yo creo que un elemento fundamental que tiene en el trasfondo este proyecto es reconocer que la profesión se construye diariamente y que un profesor puede transitar en espacios más simples de docencia a más complejos, y cuando digo más complejo digo con la posibilidad de hacerse cargo de cada uno de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, las condiciones que cada uno de ellos tiene, dependiendo muchísimo de un componente que hablamos mucho los académicos, que es de su capacidad de reflexión. Por ejemplo, el aporte central, yo diría que ofrece en este sentido el proyecto, se relaciona con un concepto de entender el desempeño como un ciclo. Y este ciclo, su parte más importante es aquella en que el docente logra ver si su práctica fue adecuada, no fue adecuada y de qué minuto puede sintonizarla de mejor manera para una experiencia similar que pueda volver a vivir. En eso es súper importante el efecto que puede tener los líderes escolares, que pueden ayudar a que esta reflexión se dé, ¿cierto? ¿Nos podrías contar un poco cómo funciona este ciclo que acá también en sus casas están viendo proyectado en sus pantallas? Bueno, el ciclo del desempeño considera que hay un eje, una especie de corazón central, un aspecto nuclear, que es el conocimiento que uno trae como sujeto, como docente. Ya sea porque los has adquirido desde tus procesos de aprendizaje, de evidencia como estudiante, o bien el aprendizaje formal que has desarrollado en la formación inicial en la universidad. Tus lecturas propias, todo aquello que va contribuyendo a un ser profesional y a un contenido propio que es propio y es único. Y ese ámbito que es la parte nuclear, nosotros le llamamos en este ciclo, como lo hemos puesto en forma de ciclo, como una fase preactiva, porque en el fondo son los elementos que te permiten la acción posterior. Es interesante esta parte central porque
a esa tributa permanentemente todas las otras fases con las que tú puedas vivir. Me explico. Tú estás preparando una docencia, por ejemplo, planificando una docencia, y las preguntas que te hacen mientras planificas también van nutriendo este núcleo central. Claro. Mayormente, indudablemente, y el espacio que yo creo que es más interesante, sobre todo para los líderes que nos están escuchando y viendo, es la fase de la implementación. Por implementación entendemos la interacción directa entre el profesor y los estudiantes, que puede ser presencial o puede no ser presencial. Si suponemos que esta es una instancia de clase, ocurriría más o menos lo mismo. Pero el valor que tiene es de la interactividad con el estudiante. Con el estudiante. Y posteriormente está en la fase post-interactiva, porque la reflexión docente es muy difícil que se den los hechos en el momento en que el sujeto vive la acción. Claro. Ahí hay distintas corrientes que pueden pensar un poco distinto, pero cuando uno observa aulas, cuando uno hace investigación, cuando ve un poco lo que existe en términos de cómo se reporta la reflexión suele ser un acto, como implica mucha interioridad, suele ser un acto post. Así que ahí es el espacio de la reflexión más, digamos, metacognitiva. Tú nos contabas que este ciclo de reflexión tiene varios componentes. ¿Podríamos profundizar un poco en eso? La reflexión es un poco el motor que va generando el contenido para nutrir ese núcleo central. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, dentro de ese proceso de reflexión existe la constatación de un hecho, un problema, un incidente, una situación compleja, una situación crítica. En general, el mayor aprendizaje sobre la docencia ocurre cuando hay una situación que es problematizadora, porque la docencia tiene en su ser la problematización y la tensión, porque hay dos expectativas, porque hay dos sujetos a lo menos, porque hay creencias de uno y de otro, en fin, todo lo que ya nosotros sabemos. Entonces, surge de una problemática, y esa problemática hay profesores que tienen mayor capacidad de verla y otros que tienen menos capacidad de verla. Los que la ven tienen muchísima más capacidad de desarrollar procesos metacognitivos. Los que no ven el problema tienen menos capacidad de desarrollar esos procesos metacognitivos. Entonces, ¿a qué lleva? Una buena reflexión lleva a una decisión, ¿ya? A una decisión que dice, en que el sujeto dice: yo para la otra que esté en una situación equivalente a esta, porque esa es otra condición de nuestra profesión, que nunca una situación es idéntica, ¿no? Porque el factor de incertidumbre es lo que está bajo toda la docencia. Entonces, una decisión consciente respecto de cómo lo hago para que mi docencia sea más efectiva y efectivamente yo logre que mi estudiante aprenda lo que yo quiero o intencionadamente que aprenda, ¿no? Y después de esa decisión yo tomo una acción y hago un cambio, por micro que sea. Uno a veces lo naturaliza porque los ve muy pequeñitos, pero si uno lo analiza en el fondo tiene todo este ciclo interno que es desde la toma de decisión a la acción. Por lo tanto, cuando no hay acción, nosotros no estaríamos comprendiendo de que hay un acto de metacognición en el sentido que nos importa para una mejor docencia. Claro. Ahí me gustaría que pudiéramos hablar también que esta reflexión, como tú bien dices, para quienes tienen procesos de autorreflexión más incorporados es más fácil, pero tal vez para quienes no los tienen, el poder contar con otros y con instancias de reflexión con otros puede movilizar a reflexionar sobre tu docencia, ¿cierto? Entonces ahí me gustaría que pudiéramos hablar un poco de qué estrategias para reflexionar con otro tú crees que pueden ser buenas para el lenguaje particularmente. Bueno, lo fundamental es compartir una preocupación común, como un foco de preocupación común. El que está ayudando a que el otro reflexione, finalmente le genera una condición para que el otro pueda hacer consciente el problema que no ve. Y en eso lo que requiere es de la existencia como de un pacto de confianza.
en que la voluntad del otro que me está entregando esas herramientas son genuinas, son confiables, son válidas porque yo legitimo a ese otro. Y la legitimación de ese otro pasa por varios elementos. Uno, por la legitimación que es del rigor académico, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado también por haber visto en el otro, en el que te está entregando herramientas de retroalimentación, una conducta coherente, profesional. Porque para que tú recibas un consejo de alguien tienes que valorar a ese alguien, de lo contrario no es consejo. Claro. Entonces uno, cuando actúa en ese lado, digamos, del que le entrega insumo al otro, uno tiene que colocarse en el lugar del otro también, del que recibe, porque de esa manera mejoras tú, incluso tu discurso, digamos, y tu forma de decirlo. Claro. Yo el otro día estaba con unos estudiantes que en la universidad estamos con todos estos procesos de atracción de estudiantes, y yo les decía, bueno, conversen, planteen todo lo que quieran plantear, aunque sea crítico, plantéenlo, pero siempre piensen que el otro que escucha tiene un corazón tan grande como el de ustedes. Entonces, porque el acto formativo, cuando uno está ayudando a otro que reflexione, es un tremendo acto formativo, es un acto formativo de pares, es muy, muy respetuoso en ese sentido. Entonces tienes que entender la sensibilidad del otro para colocar especial esfuerzo en identificar la fortaleza del otro y en el marco de esa fortaleza poder entregar la sugerencia. Yo creo que por ahí más o menos en este punto de lo que me preguntas. Perfecto. Tú nos contabas que bueno, que esto está en un contexto y que lograron hacer con este mapa una progresión respecto de distintos estadios de las competencias, ¿cierto? ¿Nos podrías contar un poco de esto? Sí. Bueno, nosotros reconocemos algo que reconoce en general la investigación a nivel nacional e internacional, que un profesor Nobel, un profesor recién egresado, aunque haya tenido prácticas de lo más auténticas que hayamos tratado de hacer en la universidad, siempre cuando estuvo en práctica estaba en contextos tutelados. Entonces siempre estaba acompañado y no era el responsable de la decisión. El hito de la titulación es como un antes y un después. Entonces esta persona empieza a tomar decisiones autónomas. Y si ponemos el ejemplo clásico de la medicina, el cirujano empieza a tomar las decisiones sobre la cirugía. Y por lo tanto las consecuencias de aquello son responsabilidad de la persona. Por eso que en esta etapa inicial es una etapa bien crucial en la construcción profesional de un profesor. Porque sobre todo entre los 2 y los 5 primeros años, si ese profesor interactúa en entornos favorables de formación, ese profesor tiene muchas potencialidades de ser muy buen profesor. Pero si ese contexto, por ejemplo, modela malamente, si en ese contexto de clase tú llegas a un establecimiento escolar y el otro profesor, en este caso de castellano, en el tiempo en que yo egresé, de lenguaje y comunicación, ahora, en media, te dice, no te preocupes, si en realidad yo tengo la misma prueba y todos los años leen este mismo texto los estudiantes y le hago la misma prueba. Ese profesor no es un modelo docente. Claro. Así tú te encuentras con profesores que tienen permanentemente cambio de texto, que permanentemente hacen trabajos distintos con sus estudiantes, porque todo eso te modela. Entonces, esta etapa inicial es una etapa en que las seguridades que tiene el profesor son más bajas. No necesariamente porque no maneje contenido, eso ya lo sabemos, que probablemente trae un contenido incluso más fresco que el profesor que está en servicio, pero tiene menos herramientas para actuar frente a la emergencia. Y teniendo menos herramientas para actuar frente a la emergencia es porque dispone de menos dispositivos para situaciones que tienen ciertos patrones. Por lo tanto, este profesor lleva, cuando está, bueno, de hecho lo hemos visto que cuando están en la etapa práctica ya empieza el proceso ansioso, o sea, yo creo que si efectivamente lo evaluamos química y biológicamente lo podemos ver. Sí. Entonces este profesor tiene una sola manera probablemente de reaccionar frente a una situación problemática. Y si esa manera la usa y no le resulta, estamos en problemas.
Cuando este profesor empieza a desarrollar procesos metacognitivos en esta lógica del ciclo que conversábamos, empieza a desarrollar más dispositivos para solucionar problemas. Y un poco esa es la trayectoria que nosotros describimos en el mapa, pero en base a aspectos bien concretos de la enseñanza de la lengua y la literatura, de menor disposición hacia mayor disposición. Entonces un profesor que pasa una etapa competente maneja un repertorio más amplio, puede trabajar en mayores complejidades, puede trabajar también en contexto de aula más complejo. Entonces esta progresión que logramos hacer en el mapa va de la mano con la enseñanza específica de la disciplina en las áreas que nosotros hemos considerado. Porque si yo te digo esto a un profesor y le digo, mira, en realidad un profesor que es Nobel tiene menos herramientas, el profesor que es más experto tiene más herramientas, estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo lo veo? Claro. Y eso es lo que nos entrega el mapa. Eso es lo que, en un esfuerzo de un equipo, en realidad, que represento, hemos tratado de hacer en el mapa. Perfecto. Y llegando en una escala, como ustedes lo pueden ver en el diagrama, llegando en una escala hasta un profesor experto, como nombre. Y ahí queda otro que está fuera y ustedes lo ven, que es el de mentor. Eso lo hemos dejado fuera porque efectivamente en el trabajo que hicimos, en base a las narrativas que después podemos explicar, la mentoría es como un rol distinto. Un rol distinto. No es el rol de la enseñanza entendida como la relación de aula. Pero también es un rol muy importante, especialmente hablando de estos profesores nobles que como tú bien decías, si no hacen este proceso de reflexión, tal vez sea muy difícil que puedan este corazoncito central nutrirlo, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que el académico que tiene rol de mentor, en este caso, en esta lógica del mapa, los líderes educativos son los mentores por excelencia. Entonces, claro, pero es una persona que tiene todas las habilidades justamente para hacer lo que decíamos delante, o sea, identificar tus fortalezas, desde allí superar el tema, tener mucha capacidad empática para identificar cuando un profesor está en un proceso de crisis, por ejemplo, el tema de la contención, que es algo que nosotros no hablamos, porque hay muchos elementos que nosotros enseñamos en la universidad, pero que a la hora de enfrentar la situación, tampoco puedes enseñar todo en la universidad, ese es un tema también, o sea, hay un contexto, una institucionalidad universidad que tiene unas expectativas que son X, no son las de la vida, es una simulación para la vida, pero no son las de la vida. Y muchos elementos que efectivamente ocurren después en el proceso tienen que ver con una dimensión más como de negociación y de carácter político que nosotros no le enseñamos a nuestros estudiantes. Entonces el futuro profesor no se le enseña cómo negociar con el jefe de UTP. Y con el jefe de UTP hay que saber negociar en el buen sentido, en el sentido de saber entender qué es lo que el otro quiere y espera de mí, por ejemplo. Esa es una habilidad mucho más política que lo que nosotros tenemos acostumbrado en la docencia. Y eso hay que develarlo porque es un espacio a trabajar. Perfecto. Bueno, ahora yendo un poco más al eje disciplinar, porque tú nos contabas que en el momento de la fase de implementación, la persona que está acompañando el aula tiene que mirar ciertos aspectos, ¿cierto? Y eso en el fondo la idea de entregar estas herramientas a quienes nos están viendo. Entonces, podríamos tal vez hablar del mapa mismo, de la graduación que genera este mapa. Mira, bueno, nosotros en el mapa identificamos áreas que en el mapa decimos que son los ejes, digamos, el eje disciplinario en el que reconocemos la lectura, por un lado, la comunicación oral, la lengua, la escritura y la literatura, para que entiendan, probablemente muchos de los que están viendo esta conversación, lengua incluye todos los aspectos que tienen que ver con la dimensión más funcional del uso del lenguaje. Y dejamos literatura también puesto en un sitio con toda la complejidad que tiene hoy día de esta separación en relación al currículum escolar vigente. Fundamentalmente porque creemos que tanto lectura, comunicación oral, lengua y escritura
son un conocimiento en sí mismo, pero lo que fundamentalmente hacen en el currículum escolar es generar habilidades que son fundamentales para el desarrollo. Y el ámbito de la literatura se escapa un poco, por eso que cuando hemos conversado, uno dice, bueno, es que lo que pasa es que dentro de un área del currículum escolar hay muchas disciplinas dentro. Entonces nosotros suponemos que el profesor, porque es profesor de castellano, de lenguaje y comunicación, por el solo hecho de serlo, tiene un conocimiento sumamente acabado de semántica, de pragmática, de lingüística, de literatura, de teoría de la literatura, y puede no ser así, y en los hechos no es así. Por lo tanto, un profesor podría ser un excelente profesor de lectura o de comunicación oral, pero no un buen profesor en el ámbito de la literatura. Eso es un alcance. Lo otro es que, aunque las planificaciones y las organizaciones curriculares te lleven a que tú en una unidad trates un área específica, estas áreas nunca en la docencia son puras. Y por lo tanto, uno integra, tú estás enseñando literatura y a la vez tienes que controlar dimensiones de habilidades como es la lectura, como es la comunicación oral, la misma lengua y la escritura. Entonces, con todas esas salvedades detrás, nosotros nos dimos por la tarea de decir, pero bueno, ¿qué esperaría yo en una clase? Que se presenta como una clase de literatura, en un profesor que es inicial y que tiene que enseñar currículum escolar. ¿Qué esperaría? Entonces hicimos una descripción. Y en esa descripción es la que aparece ahora, por ejemplo, aquí anunciada como describe los elementos principales y diferenciadores de las teorías literarias y algunos géneros literarios que permiten el análisis de los textos literarios paradigmáticos del canon occidental y su potencialidad para la enseñanza junto al manejo de estrategias básicas de fomento lector. Esa es la descripción, súper específico, que por lo tanto probablemente los que quienes son jefes UTP o directivos, digamos, que conocen esta área, están entendiendo de lo que uno está hablando porque el lenguaje es bien técnico, ¿ya? Pero bueno, este profesor en su estado inicial demostraría lo que yo les acabo de decir, ¿ya? Sin embargo, este profesor, cuando es un profesor que uno pudiese decir que es un profesor experto, lo que este profesor demostraría es que discrimina y relaciona teorías estructuralistas, por ejemplo, postestructuralistas, diversos géneros y soportes pertenecientes a diversos corpus de la literatura y maneja con niveles de eficacia docente un conjunto de estrategias de fomento lector, que le permiten su utilización parcial o complementaria atendiendo a la situación específica del aprendizaje. Entonces, yo les acabo de leer estos dos porque en el fondo es bien interesante cuando uno analiza esto. Si uno va a mirar una clase de literatura, sugeriría yo que el mapa puede servir para alguien que va a observar y que no es del área, por ejemplo, sobre todo mirar la descripción del profesor inicial y el experto. Porque igual hay cosas que uno puede entender aunque no sea especialista. De hecho, si vas a ir a mirar una clase y no eres especialista, si vas con el mapa tienes más elementos para esa mirada. No quiere decir que vas a mirar todo con una mirada siempre parcial. Claro. Entonces, ahora, ¿qué descubrimos nosotros en este trabajo? Que es un trabajo más bien en esta línea como de innovación. Lo que descubrimos es que un criterio importante es que cuánto dominio tiene el profesor de contextos de producción, género, recepción de las obras literarias. ¿Cuánto dominio tiene? Pareciera ser que un profesor cuando tiene menos dominio tiene un desempeño inicial, cuando tiene más dominio tiene un desempeño experto. Entonces, en ese solo proceso uno podría decir que puede existir un profesor novel, recién egresado, que tenga un alto dominio de esa dimensión, pero no maneja las situaciones de aula. Por ejemplo. Y déjame hacerte una pregunta como para bajar esto a un lenguaje tal vez menos técnico por las personas que quizás no son de lenguaje. ¿A qué nos referimos particularmente en qué se podría ver este dominio de contextos de producción, de géneros, de recepción de las obras? ¿Cómo una persona que está en el aula, mirando, observando, puede notar ese dominio? Por ejemplo, si tú en una clase de literatura estás viendo un periodo, estás viendo algo como historia de la literatura,
y el profesor maneja como referente un solo texto literario. Es muy distinto a un profesor que te da ejemplos de 6 o 7 textos literarios de la época. Perfecto. Por ejemplo. Eso es un manejo súper distinto. Entonces, no estás viendo un género, por ejemplo, un género literario. Género de poesía, género, bueno, ahora la cosa de los géneros está bien variada, entonces género del cómics, acordándome de una de las personas del equipo. Por ejemplo, el género, entonces, estás viendo un género que puede ser de crítica social, y das un ejemplo de cómo alguien que trabaja en lógica de cómics lo trabaja, y te das cuenta inmediatamente que la mitad de tus estudiantes se interesan en ese minuto muchísimo más por el ejemplo que hiciste. Ese profesor tiene la posibilidad de seguir por esa línea y mantener la atención de los estudiantes. Si el profesor no tiene ese manejo y esa apertura, digamos, de posibilidades, puede dejar a más estudiantes sin aprender. O sea, así de simple. Perfecto. Podemos ver tal vez, quiero dejar dicho que vamos a subir el mapa en nuestra página web para quienes quieran revisarlo completo y usarlo también en su observación del aula. Pero podríamos describir un poco para que la gente que quiera utilizarlo pueda comprender cómo ir viendo a la hora de entrar al aula, qué cosas tengo que saber yo para poder utilizar mejor el mapa. Sí, hay varios elementos de utilidad con el mapa. Uno puede ser que uno converse con el profesor, por ejemplo, antes de visitarlo, y uno le diga, a ver, ¿qué clase vas a tener? Vamos a ir en el ejemplo de la literatura. ¿Qué clase va a tener? No, veo literatura y en segundo medio, etc. Mira, aquí hay una especificación de lo que uno puede entender un desempeño docente enseñando literatura. ¿A cuál de estos niveles crees tú que es tu expectativa de desempeñarte en el aula? Entonces el profesor puede mirar eso y decir, mira, me gustaría desempeñarme en esto. Entonces el que va a observar le dice, ¿te parece? Si yo te observo con este criterio, entonces. Y un pacto de acuerdo. Y eso es muy responsable, pero un pacto de acuerdo. Entonces, y también es más posible para el que mira. Entonces, después la respuesta va a ser, cuando conversen después de la clase, ¿verdad? Va a ser, mira, yo traté de mirar esto, pero en realidad lo que vi fue esto. ¿Qué opinas tú? Entonces, es un soporte técnico para una conversación que es mucho más constructiva. Porque el profesor, además, va a mirar el antes en el mapa y el después en el mapa. Entonces, inmediatamente estás generando una retroalimentación que es mucho más virtuosa, porque este profesor va a saber qué tiene que hacer para mejorar. Perfecto. Tenemos una pregunta, me comunican. Sí. Lorena Alcota pregunta si existe alguna rúbrica que utilicen para medir indicadores de dominio y situaciones de aula. Qué buena pregunta. No queremos que exista por ahora. El mapa permite tener mejores herramientas para generar rúbrica y hacer una evaluación más pertinente y adecuada a un contexto. Eso es efectivo. Pero es deseable que ese trabajo se haga contextualizado en una situación de establecimiento escolar con sus características y sus expectativas. Nosotros tuvimos la tentación en el desarrollo del proyecto de llegar a una línea más de evaluación y por lo tanto poder hacer eso, pero el riesgo cuando uno hace eso es que se tome por alguna parte del sistema, digamos, como una evaluación y por lo tanto pone el foco en el proceso de evaluación más bien estandarizada. A los 2 minutos podríamos haber tenido la idea de hacerla con una prueba estándar online a todo el país, digamos. Entonces no queremos que se trabaje así, porque creemos que le resta muchísima vida a las potencialidades que tiene el mapa. Claro, o sea, pero existe la posibilidad de que quienes quieran puedan bajarlo a sus rúbricas de observación, tal vez. Claro,
Lo que uno diría en ese contexto es que toda esa bajada tiene que ser pensada desde la lógica del proyecto educativo. Claro. O sea, tiene que estar funcionalizada eso. Esa es la responsabilidad justamente de los líderes en esos establecimientos. ¿Ah? Porque de lo pronto dejar evaluaciones por la evaluación finalmente no sirve. Claro, o sea que ojalá si se hace esta bajada se haga como departamento o como... Discutido. Claro, discutido entre los actores que van a ser después acompañados. Claro. Porque además estas definiciones son definiciones de un tiempo. O sea, nosotros la base que tuvimos para esto, aparte de estudiar todo lo existente y posible, porque estudiamos, eso sí que hicimos, estudiamos muchísimo lo que existe en el país, lo que existe fuera. Tuvimos que traducir muchas cosas, porque los que más tienen desarrollo en esto es en enseñanza del inglés. Pero tampoco satisfacía el punto de necesidad en el que llegamos con el mapa. Entonces la idea es que sea un instrumento de trabajo. ¿Ah? No es la idea que tenga una aplicación directa. ¿Ah? No quisiéramos nosotros que esto se entienda como con esto soluciono el problema porque miro aquí, veo y decido. No es así. Es un instrumento de soporte para una retroalimentación que construye en un contexto de una institución educativa. Y con el que se puede hablar con más propiedad de los temas que uno ve en el aula. Claro, claramente, digamos, claramente, eso es lo que entrega. Perfecto. Siguiendo entonces, ahora ya hay una pregunta, me dicen que hay una pregunta. Tricia Aguilar pregunta, ¿de quién será esta responsabilidad? ¿De los mapas de un departamento o de todos los que trabajan en aula? ¿La responsabilidad por la bajada será a qué se referirá? Ya. Bueno, yo creo que este es un instrumento de apoyo. No es una norma, es un instrumento de apoyo. Entonces uno tiene que ver si esta lógica de descripción del desempeño es algo que comparte la institución como visión de la docencia. ¿Ah? Porque es poner el foco en el desempeño, no es poner el foco ni en la historia ni en las certificaciones de la persona. Es poner el foco en la situación específica en que esa persona se desempeña como docente. Y colocando el foco ahí uno tiene que decir, bueno, ¿eso le importa a la institución? ¿Le importa mirar desde allí? O a la profesora XX, que sabemos todo que es súper buena profesora, en realidad todo lo que hace es bueno, porque hay establecimientos en que se piensa así. Cuando tú piensas así y catalogas a los equipos académicos como algunos que son buenos, otros medianos y otros más o menos, y te lo instalas, no estás gestionando con lógica de desempeño, porque el desempeño es variable, es contextualizado, está determinado por variables emocionales, de capacidad, de tipo de aula que se tiene. Entonces colocar el foco en el desempeño es salirse de un esencialismo acostumbrado que tenemos nosotros y que además tenemos muy metido como profesores que aquella persona que más estudia, más sabe y enseña mejor. Por ejemplo, no necesariamente es así. Lo sabemos que no es así. Entonces son decisiones que tiene que tomar yo diría, en primer lugar, un equipo directivo, ver si este instrumento les es útil o no les es útil, y después decidir cómo lo quiere trabajar. Ahora, yo creo que si uno quiere que el equipo en este caso de profesores que enseñan lenguaje y comunicación en el establecimiento vaya creciendo, es muy bueno que una jefatura trabaje con un departamento y en eso vean un poco, bueno, nosotros en qué estamos y por qué no nos damos cuenta, mira, esto que es del área de enseñanza de la lingüística lo manejas más tú. ¿Por qué no vemos de qué manera hacemos algo para que también nosotros avancemos hacia esto otro? ¿Te fijas? Entonces, tiene múltiples usos, pero usos que yo creo que tienen que estar siempre en el contexto de el concepto de profesor que tengo en la institución y el proyecto de la institución. Claro. O sea, perfectamente con esto podemos conformar tal vez una comunidad de aprendizaje donde todos puedan ir avanzando, Sí, claro. pero si es que tiene las condiciones el establecimiento para eso, Claro. no tiene por qué ser a priori. Claro. Ahora, hay ejercicios que puede hacer, digamos, o sea,
hay ejercicios también que uno puede llevar más a otras realidades. Si uno pesca en el mapa, por eso todo es posible cuando uno quiere, depende del interés que tenga, ¿no? Y esa es una virtud del instrumento, digamos. Probablemente en la etapa inicial uno podría decir, bueno, yo debería esperar que más o menos un estudiante que está en práctica final en la universidad, por ejemplo, más o menos responda a esto. Entonces probablemente si uno pesca todos esos elementos sería súper interesante para una carrera que forma profesores de lenguaje y comunicación en la enseñanza media, usarlo como elemento para su perfil de egreso. ¿Te fijas? O sea, las utilidades son varias. Claro. Perfecto. Pensando en esto volviendo a un momento que me dijiste antes de cómo esto se puede bajar a distintos contextos. Creo que podríamos volver un poco al tema del contexto y cómo en distintos contextos tú tal vez podrías estar como experto y si cambia el contexto estás tal vez en el inicial. ¿Podríamos hablar un poco de esta dinámica que tiene el mapa? Claro, efectivamente tú puedes autoconsiderarte o que otro te considere un desempeño experto, que tú no eres un profesor experto, eres un profesor con un desempeño experto en un contexto. Tú puedes ser un profesor con un desempeño experto en un contexto en el área de literatura, en tal establecimiento con tales características. Te cambiaste de establecimiento, cambió la composición de tus estudiantes. Puede ser el mismo nivel educativo, pero tu forma de enseñanza que tenías en esa primera experiencia la instalas en esta nueva aula y no te funciona. Y tú te das cuenta que tus estudiantes no te colocan atención. Porque, por ejemplo, para decir algo que es concreto y es de hoy día y es de Santiago y probablemente de la quinta región también, ya tienes en tus aulas, sobre todo en educación media, a estudiantes que son cuya lengua materna original es otra. Y por lo tanto tienen un manejo del español muchísimo más básico. Que entre paréntesis son las personas que tienen más problemas de adaptación, porque cuando llegan personas inmigrantes con niños pequeños, el niño pequeño hace su proceso de adquisición lingüística en conjunto con nosotros, pero el que llega de adolescente, el que lo pasa mal. Claramente no te sirvió esa misma forma de enseñar. Pero como eres un profesor que ya tiene ciertas herramientas y que has logrado desempeño más experto, lo que te supone y te diría el mapa para reforzarte es que tienes más herramientas. Y por lo tanto, probablemente en una clase te vas a dar cuenta y te va a ir mal, pero vas a ser capaz de planificar otra en la que vas a utilizar otro tipo de metodología y por lo tanto vas a lograr incorporar a esos estudiantes en el proceso de aprendizaje. Probablemente haciendo concesiones que no te la habrías imaginado. Y por ejemplo, partiendo con ejercicios de juntos, desde deletremos, que no es esperable para la enseñanza media. O desde, hagamos entonces imágenes que puedan representar algo, te fijas, porque tienes que permitir que el canal de comunicación sea para que tender el puente para que esa persona pueda aprender. Y eso lo hace con mayor facilidad alguien que tiene más herramientas que alguien que tiene menos herramientas. Por eso que es tan importante que sobre todo un profesor que está en etapa inicial sea súper acompañado desde el punto de vista de proporcionar herramientas. Sí. Perdón, desde los líderes educativos, ¿cómo podemos hacer cuando nos encontramos con personas que tienen escasas herramientas? ¿Cómo podemos ayudarlos a adquirir más herramientas? Yo creo que en ese proceso una de las cosas que más sirve es tratar de conversar con otro que haya tenido experiencias similares. La experiencia que uno valida harto en el tema metodológico es aquella situación en que un colega te dice, mira, cuando yo tuve una situación parecida, utilicé tal cosa. Y a mí me resultó para eso porque era así, así. Y el otro se interesa y se lo traspasa. Por eso que las formaciones que se dan a profesores y cursos a profesores sobre una temática específica es más virtuosa respecto de lo que se produce entre ellos que lo que aprenden propiamente el contenido. Un mecanismo para un líder es tratar de identificar
alguien que tiene necesidad en algo con otro que tiene fortaleza en algo y ponerlos a trabajar en conjunto. Perfecto. Eso es. Perfecto. Tenemos una pregunta de nuestros auditores. Ana María pregunta, ¿cómo se podría transferir o aplicar el mapa a docentes de básica que enseñan lenguaje? Está difícil porque el espacio curricular que se hace cargo del mapa es del currículum de media. Y de hecho el desafío que tenemos como equipo y como proyecto es justamente desarrollar el mapa para básica. Sin embargo, hay elementos que yo les animaría a revisar cuando nosotros decimos los criterios de gradación que les llamamos en el mapa. El mapa se compone por una descripción, se compone por un punteo de elementos que denominamos criterios de gradación y después las descripciones en la etapa inicial y ascendiendo. Entonces, esos criterios de gradación igualmente abren el ojo para poder mirar, pero claramente el objeto de trabajo aquí fue la enseñanza media. Así es que ya a lo mejor nos animamos. Claro. O sea, si hicieran hacer un ajuste, tendrían que olvidarse un poco de los temas de inicial a experto y quedarse con los criterios de gradación. Los criterios de gradación les permitiría ver y pueden hacer el ejercicio, esto es posible, o sea, si uno identifica un desempeño, si hacen el ejercicio de identificar un desempeño y poner a conversar los criterios de gradación, un equipo académico puede generar perfectamente sus descripciones en distintas etapas. Perfecto, o sea, igual animamos a que Ojalá, sería maravilloso. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Fernanda nos pregunta, ¿cómo implementar los mapas en una institución para mejorar su desempeño y no para evaluar al profesor por evaluarlo? Bueno, un poco lo que hemos estado conversando en el sentido de que yo creo que cuando uno quiere lograr lo mejor de un proceso de evaluación, tiene que tener explícitos los criterios de evaluación. ¿Y qué significa eso? Usando el mapa. Significa sentarme con la persona que voy a trabajar o que me interesa evaluar o que me interesa retroalimentar, sentarme con el mapa, leer el mapa, analizarlo y ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo, porque el evaluado tiene el legítimo derecho de saber respecto de qué se va a evaluar. Y la retroalimentación va a ser mucho más sentida y recibida de buena forma si participa lo que quiero que me evalúen. Porque está toda la disposición para el cambio cuando ese trato está hecho. Entonces, o sea, una evaluación virtuosa tiene que ver con la forma de instalarse, incluso más que con el contenido con el que se evalúa. Así es que yo creo que ese es un poco el mecanismo, digamos, a lo que yo animaría. Si uno se pone en situación de, no sé, de jefe de UTP, yo preferiría reunirme con el equipo de gente del departamento o con los profesores que estén y analicemos y elijamos y seleccionemos. Porque de estas cosas, ¿qué es lo que para ti es más desafiante? ¿Qué es lo que tú crees que necesitas mejorar? ¿O quieres que miremos aquello en que tú te sientes fuerte? Si el otro quiere que mires aquello en que se siente fuerte, mira lo que el otro se siente fuerte, porque de eso va a aprender igual. Va a aprender igual. La lógica de la retroalimentación en este sentido y en el sentido de construir una carrera profesional es una lógica de acompañamiento y de ayuda. No una lógica para sacar gente del camino. Es una lógica para que esa gente cada vez funcione mejor y sean mejores profesores. Y en el fondo tampoco hay una receta de cómo usarlo en particular, tiene que irse apropiando, esa es la idea del mapa, que cada establecimiento se lo puede apropiar, ¿cierto? Exactamente. En ese sentido el nombre funciona, digamos, o sea, cada institución y cada equipo haga lo mejor posible con un instrumento que ha sido desarrollado
con el máximo esfuerzo y rigor de lo que uno puede hacer, pero está para ser usado en contexto. O sea, yo creo que el gran aprendizaje de este desarrollo es que la docencia y el desempeño se da en contexto. Y por lo tanto es muy difícil decir y emitir un juicio, uno incluso observando aulas, decir que un profesor es mejor que otro. Eso es muy difícil de decir, porque nunca el contexto es idéntico. Y esto es de una obviedad tremenda, pero de un olvido máximo cuando estamos mirando, porque siempre estamos pensando en un deber ser, en un cómo obtener el 7, en las pautas que hemos visto, en experiencias de evaluaciones que uno ha tenido antes, ¿me fijan? Pero lo que más ayuda en el fondo es utilizarlo al servicio de lo que el que está siendo evaluado en este caso, o el que está siendo acompañado, también quiere. Yo creo que eso hay que respetarlo mucho. Y ahí como que se devuelve a la lógica más de la colaboración, porque cuando hablamos como de evaluación se tiende a pensar en la lógica de la competencia. Y aquí yo creo que ese es como el salto que hay que dar para poder salir de ahí, que es pensar en colaborar con el profesor, con el otro. Y ese es el acompañamiento, esa es la idea del acompañamiento, colaborar en su proceso de desarrollo profesional. Sí, claramente nosotros lo vivimos en el proceso del proyecto. Nosotros tuvimos en el principio la idea de generar incremento evaluativo, y después de presentar el desarrollo del proyecto en distintas instancias, en una particular, digamos, en un país que viene como de vuelta con el tema, cuando aparece la palabra contexto y aparece el concepto de desempeño, uno se da cuenta que es muy difícil elaborar evaluaciones estandarizadas para situaciones que son tan únicas. Y que finalmente lo mejor que puedes hacer es que tu profesor o profesora se sienta cada vez más seguro en virtud de que maneja más herramientas. Nunca un profesor se va a sentir seguro porque es impredecible la situación del aula. Entonces, nadie es una de las profesiones más riesgosas en ese sentido, porque tú no manejas todas las potencialidades que ocurren. Como dice un relato de un libro de un profesor norteamericano que dice: todo me lo enseñaron en la escuela de pedagogía, pero lo que no me enseñaron es qué tenía que hacer yo cuando el sándwich viniera volando en la clase. Entonces no sabes qué hacer. ¿Cómo haces de ese episodio, que no tiene nada que ver, estás enseñando literatura, cómo haces de ese episodio un episodio de enseñanza para tu estudiante, de aprendizaje? ¿Tenemos alguna pregunta? Rodrigo pregunta: ¿de qué manera el mapa considera el uso de metodologías activas en el aula? El mapa no entrega herramientas específicas de metodología activa. El mapa es la descripción de un desempeño de una docencia, o sea, lo que uno puede describir, que en términos generales identificamos como una docencia de carácter competente cuando enseñas tal temática. Entonces, uno puede decir, bueno, más metodología, es que no importa que sean más metodologías, lo que importa es que sean metodologías afines con el objetivo. Entonces también yo podría decir que el profesor que es más experto y tiene más repertorio puede tener probablemente más herramientas, pero no sé si más metodología, puede tener más herramientas para enfocar una situación. Y si eso puede ser activo o no activo, yo también puedo hacer metodologías activas, por ejemplo, en situaciones docentes expositivas. También lo puedo hacer, o sea, estando yo adelante y organizando de alguna manera, y puedo generar grupos incluso que no se muevan del asiento, y puedo generar igualmente los grupos. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque la metodología activa, por el solo hecho de ser activa, no genera más aprendizaje.
¿ah? Genera más aprendizaje cuando es coherente con el objetivo que tú quieres lograr. Y ahí, claro, como a uno le dicen que tiene que hacer metodología activa, porque las metodologías de antes, uno también se tiene que preguntar, bueno, ¿y por qué sigue existiendo la institución escuela? ¿Y por qué sigue existiendo la sala de clase que es tan antigua? Entonces, si sigue existiendo también es porque hay parte del proceso de aprendizaje que se logra de buena manera con esa estructura también. Entonces, un cambio no significa olvidarnos de todo lo otro. Ahora, que hay estudiantes que aprenden más de una manera, que hay estudiantes que aprenden menos de otra. El desafío del profesor es identificar con qué aspectos de lo que yo tengo que lograr que este estudiante aprenda, logro que ese estudiante se interese. ¿Ah? Y eso puede ser de la misma manera. Desde decirle en particular a un estudiante, y siguiendo en el caso de la literatura, que si tuviera tiempo, por favor, le gustaría mucho que leyera esta parte de este ensayo X, porque en la próxima clase me gustaría partir la clase, si tú me comentas un poco esta parte del ensayo, porque encuentro que tus comentarios que haces en clase son sumamente interesantes. ¿Es activo o no es activo esa metodología? Pareciera ser lo más tradicional, pero créanme que a ese estudiante se le mueven todos sus neuronas en ese proceso de aprendizaje. Entonces, lo activo siempre y cuando tenga mucha vinculación directa. De lo contrario, los estudiantes igual se aburren, ¿no? Hay estudiantes que están así como aburridos con el tema de esta dinámica, de esta otra dinámica, porque queda la dinámica por la dinámica sin contenido es ejercicio. Lo mismo que lo vimos anteriormente, evaluar por evaluar tampoco. O sea, esto hay que, también esa es como la misión de los líderes, poder darle sentido a lo que están haciendo en el aula, a lo que están haciendo en distintos momentos de acompañamiento. Tiene que tener sentido, no hacerlo por hacer. Exacto. Ahora, eso se relaciona mucho también con una postura y un discurso de identidad clarito. O sea, lo que yo quiero y lo que nuestra institución quiere como aprendizaje, como estudiantes, como docentes, como equipo directivo. Entonces, si viene el colega del establecimiento del lado y le dice, no, yo estoy feliz porque tengo clarito cuáles son los profesores que saben más, los que saben menos, los que... Me alegro, pero eso no está de acuerdo con mi proyecto educativo. A mí me interesa que todos los profesores que tengo cada día sean mejores profesores y estén más contentos y enseñen más, en fin. Entonces, todo dependerá de eso. Por eso sí que es importante que uno pueda trabajar en una institución en la que uno comparte el proyecto de la institución. Yo creo que eso es fundamental. Alguien que no comparte el proyecto de la institución tiene alto riesgo de cometer mucho error en ese contexto de institución. Y uno en eso tiene que ser muy franco y profesional en el sentido de decir, este es mi espacio o este no es mi espacio. Creo que ese es un elemento, parte de lo que comentábamos al principio, que es con esto de esta capacidad como de mirada política o de negociación política que el profesor no desarrollamos en las universidades y que es sumamente importante saber leerlo. Claro, son otros lentes que también hay que ir integrando en el desarrollo profesional. Sí, claramente. ¿Tenemos más preguntas? Ana María pregunta, ¿cómo se articula el mapa con las bases curriculares? ¿Se hace cargo, de alguna manera, de lo que deben aprender los estudiantes de media? Sí, absolutamente. Se hace cargo de las bases curriculares y mucho más. Esa fue una larga discusión del equipo, una larga discusión con otros expertos, que en el fondo el mapa trasciende el currículum escolar porque su foco es apoyar una construcción profesional permanente. Entonces se hace cargo de aquellos ejes centrales
de la disciplina, de lo que está dentro de lo que debe enseñar un profesor de lenguaje y comunicación, se hace cargo de eso, considera el currículum escolar vigente, pero considera muchísimo los estándares de formación inicial docente, considera muchísimo los estándares más o menos parecidos a nivel internacional, que revisamos a lo menos 3 conjuntos de estándares importantes, con la diferencia que esos estándares tienen separado lo disciplinario de la dimensión más pedagógica. Y nuestros estándares fundan ambos elementos. O sea, nuestro mapa. Entonces sí, efectivamente está, pero más bien el foco del mapa está pensado en decirle a un profesor, mira, si tú estás comprometido con tu propio desarrollo profesional y quieres seguir siendo un buen profesor en el área de lenguaje y comunicación, el mapa es una ayuda porque hay un planeamiento descrito respecto de lo que se esperaría de un desempeño. Entonces, aquí más que el currículum, es el sujeto el que nos importa. Perfecto. Sí. Tenemos otra pregunta. Lorena consulta, ¿qué implicancia o importancia debería tener la observación de pares? Una vez más, yo diría que depende de la cultura en la que se instala. La observación de pares tiene que estar respaldada por una institucionalidad que respalde el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares. Claro. Cuando es una cultura más lineal y jerárquica, en que la participación tiene menor sentido y puede funcionar muy bien, porque pueden tener otro perfil académico, en fin, eso no va a funcionar tanto. Ahora, uno legitima mucho en el proceso de aprendizaje cuando la metodología, el comentario, la receta viene de un par que vive una situación equivalente a la tuya. Porque lo que ahí ocurre es el fenómeno clásico de la empatía. Entonces, tú le crees más al sujeto que vivió una experiencia equivalente a la tuya que al que teoriza. Y más encima, si ese sujeto dice que después de aquello fue mejor su experiencia, ocurre. Yo te digo, el otro día, hace menos de una semana, justamente planificando unos talleres para equipos académicos, una profesora dice, no, pero hagamos el ejercicio de los sombreros. Una situación un poco difícil, digamos, hay que atraer el ejercicio de los sombreros. Yo no tenía idea cuál era el ejercicio de los sombreros. Y el ejercicio de los sombreros es que, depende de lo que tú quieres decir, te pones el color del sombrero, de 5 sombreros que hay. Aquí, asienten, lo conocen. Entonces, y es muy relevante porque lo que hace una metodología así, en ese caso, es que tú te haces consciente de la emoción que tienes para plantear lo que vas a plantear. Entonces creo que si no te gusta, tenías rabia, el sombrero era negro. Entonces el acto consciente es lo que te ayuda a esa metodología. ¿Te fijas? Bueno, ¿qué me pasó a mí en ese minuto? Yo aprendí esa metodología de ese par, por eso lo estoy contando ahora. ¿Te fijas? Y probablemente me apropie de esa metodología. Porque la viviste también. Porque la vives. Porque solucionó un problema real y contingente que yo tenía, no un problema teorizado. No es lo mismo decir, cuando usted se encuentra en una situación problemática en que uno es estudiante, bueno, la aprende a manera de memoria. Pero es muy distinto cuando tú terminaste una clase, estás complicada, vas saliendo, te encuentras en la sala de profesores y le comentas a tu colega y tu colega te dice, mira, a mí me pasó algo parecido hace 2 años atrás, ¿cuándo? Y lo solucioné así. Claro, entonces si par viene y te ve, claro, es mucho más fácil. Claro, porque habla desde una experiencia. Y nosotros en docencia, la experiencia vital personal le damos poco valor, pero en nuestro dibujito del desempeño, en la parte nuclear, la experiencia probada tiene un tremendo peso. El rojito, porque tú lo que has hecho y has probado que te resulta pasa a ser parte de tu caja de herramientas. ¿Te fijas?
Y pasa a ser tuyo cuando tuviste una situación difícil en la que la superaste con aquello. ¿Ah? Porque insisto, aquí despejemos el tema. La situación fácil, la situación de aula cómoda, la situación no te genera mayores desafíos. Lo que te genera mayores desafíos son las situaciones complejas. Todos aprendemos más de estas situaciones. Y de las situaciones problemáticas. Por eso que hay toda una línea, digamos, de investigación que es sobre los episodios críticos. Claro. De la docencia. ¿Tenemos otra? No tenemos. Perfecto. Entonces, ¿podríamos tal vez que nos contara ejemplos de algún otro eje? Claro, nosotros tenemos en cada uno de los ejes toda una descripción importante y que esperamos que sea de lo más aceptable y útil para el trabajo. Pero, por ejemplo, en los distintos ejes, por ejemplo, en el eje de escritura, nosotros decimos, claro, cuando un profesor tiene menor repertorio o menor profundidad de enfoques y modelos teóricos, lingüísticos sobre la producción escrita, va a enseñar de una manera. Pero cuando ese profesor tenga un mayor repertorio, llega a procesos en que discrimina y relaciona, por ejemplo. ¿Y qué ejemplos podemos dar de que puedan notarse este amplio repertorio o disminuido repertorio? Claro, mira, hay por ejemplo, no es mi ámbito de conocimiento, pero probablemente se conocen más en educación básica. Si tú haces un tipo de escritura, por ejemplo, enseñas fonéticamente, tienes una enseñanza fonética, y si solo sabes esa y tienes un estudiante que efectivamente no logra avanzar con esa metodología, si eres un profesor inicial, tu estudiante no va a avanzar y a tu estudiante lo vas a evaluar mal. Pero si tú tienes un repertorio distinto y trabajas, por ejemplo, con imágenes o con el modelo más antiguo, que puede ser más silábico, por ejemplo, este estudiante en una de esas sí aprende a escribir. Entonces no lo vas a evaluar mal a tu estudiante. ¿Dónde estaba el problema? ¿En el estudiante o estaba en el repertorio del profesor? Ahora, el punto es que cuando se es inicial, puede que si estás solo, no ves esto que yo acabo de proponer. Pero si estás con un otro, puedes verlo y lo puedes superar. Ahí está la importancia de Claro, esa es una importancia. Por ejemplo, si uno también puede ver, es que en realidad es como para pasearse un poco con el mapa, porque también tiene una tremenda utilidad para la planificación. ¿Ah? Si tú quieres planificar tu docencia, también tiene hartas posibilidades de ayuda, sobre todo en estimar como el nivel de logro, digamos, que quieres en tus estudiantes. Por ejemplo, el que tú puedas ser un profesor que identifique el grado de integración de los intereses de los estudiantes, ¿ah? Sus niveles de comprensión y el contexto. Si uno es más fino respecto de eso y tiene mayor sintonización con eso, uno debiera decir que eres un profesor más experto. Te fijas que no se trata que maneje más teorías que el profesor. Claro. Tiene más experto. Hay que si es un profesor que hace su clase planeada de toda la vida. Y ahí también vuelve a salir el tema de la empatía, o sea, la empatía con el estudiante, claro. Rescatar la voz del estudiante, que no es fácil si no tienes empatía. Exactamente. Exactamente. Y en eso siempre aquí está el tema de cómo uno logra transformar las expresiones de los estudiantes en pistas. Porque uno habla con profesores así con alta experiencia y dicen, no, los estudiantes cuando me miran yo ya sé que está aprendiendo o no está aprendiendo. O hay algunos que están con mucha atención en clase, pero yo sé que no están aprendiendo.
Esas son todas pistas del profesor, que el profesor sabe interpretar, ¿ya? Y un mejor profesor las sabe interpretar de mejor manera, pero no está la gracia en que tú solo la interpretes. La gracia está en que tú hagas algo con eso. O sea, si yo me doy cuenta de que hay 3 estudiantes que me miran, pero que me están mirando, están con los ojos puestos en mí, pero en realidad están pensando cualquier otra cosa, con esos 3 estudiantes tengo que hacer algo. ¿Ah? Y ese algo que yo tengo que hacer con esos estudiantes es un algo que tiene que apuntar además a mi desafío de clase. No es hacer algo por la vida, sino que a mi desafío de clase. Y una vez más, tener más herramientas para reaccionar frente a una situación así en que los estudiantes efectivamente no están interesados en lo que tú les estás enseñando. O sea, el otro día en otra investigación que trabajábamos, unos estudiantes que están en situación de encierro y el profesor le tenía que enseñar sintaxis. Entonces, un estudiante o una estudiante, no recuerdo mucho en el relato de este profesor Nobel, era que le decía, pero si de qué me sirve, con otros términos, porque es bien histriónico el texto, ¿de qué me sirve entender el sujeto y el predicado? ¿Qué le dices a ese profesor Nobel que está en una situación difícil frente a un estudiante que le descalifica de base a aquello que están enseñando? ¿Qué le dices? Tú como directivo. Claro. Entonces, él fue muy hábil porque le dijo, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú estás enamorada o no estás enamorada. Ah, sí, bueno, no. ¿Te gustaría escribirle una carta? Sí. Bueno, para que una carta te salga bien y las oraciones te salgan bien, es sumamente importante que tú tengas esta. ¿Te fijas? Él tuvo muchísima habilidad, lo hizo solo, no tenía ayuda. ¿Ah? Pero probablemente esa es una situación súper crítica. Absolutamente. Súper crítica. Y fue muy hábil porque logró devolver el sentido. Pero tal vez no todos podrían Hay muchos directamente... relatos en que el profesor se queda con el tremendo problema, sin respuesta, corta el diálogo con el estudiante y el sentido de frustración para el profesor es muy grande, ¿no? Entonces, este acompañamiento tiene muchísimo que ver con la contención también. Pero una contención constructiva, no tiene que ser una contención que ayuda a sentir, digamos. Claro. Sino que mira, para la otra en esta propuesta te sugiero que hagas tal cosa. Que pueda entregar herramientas. Que pueda entregar efectivamente una herramienta o llévale en distintas láminas posibles estructuras que sean posibles de ser sujetos y posibles estructuras que sean posibles de ser predicados, qué sé yo. ¿Ah? Y juega a armarla. Y juega así, no me las digas, porque a lo mejor no quieres conversar, ponlas así. Por ahí va un poco el tema, digamos. Podríamos hacer un pequeño paseo por el mapa para que podamos facilitar a las personas después a poder apropiárselo también. Bueno, yo creo que la manera de entrar es reconocer que si estas descripciones ayudan a reflexionar, ayudan a generar vueltas para un profesor, está logrado el desafío. Eso es. Justamente para no hablar en situaciones que están en el aire, sino que situaciones que están contextualizadas, porque a eso te lleva. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tratara de buscar, bueno, uno siempre los ejemplos se pilla, pero por ejemplo, yo puedo identificar en el mapa, hay algunos desempeños que se refieren efectivamente a la planificación. Entonces, yo podría analizar las planificaciones de los profesores en base a estos criterios. Y en base a eso conversar con los profesores. Y
podría apostar que lo que va a ocurrir es que mirando el mapa los profesores se van a dar cuenta que su planificación estaba descalibrada. Suele ocurrir por una cuestión que ya uno no tiene, digamos, explicación. La expectativa que uno se genera siempre es más de la posible en los procesos educativos. Y eso no funciona en todos los niveles. Tú esperas que el recién egresado se comporte como profesor experto. El profesor que está en el aula de clase espera que sus alumnos sepan lo mismo que él o ella. Ahí está un circuito de la docencia, porque la docencia como tiene un componente muy fuerte que es de servir al otro. Entonces tú quieres que el otro sepa lo mismo más que tú. Entonces, pero eso es una ilusión. El sujeto está viviendo su propio proceso y la responsabilidad del docente es permitir que ese proceso de aprendizaje sea en una progresión adecuada a las posibilidades. Entonces, un profesor que está en un desempeño más experto es un profesor que tiene muchas más capacidades de identificar esas progresiones. De leer el contexto. De leerlo completamente y de darse cuenta que si un estudiante está en esta etapa, en este minuto, para movilizarlo, la tarea que le tengo que dar es una del escalón siguiente. No es de los 3 escalones siguientes. Claro, tiene que ser metas que sean Y esa, cumplibles. claro. Y si eso pasa en docencia, doblemente pasa en los procesos de liderazgo y de trabajo en equipo. Uno de trabajo en equipo es muy complicado que tú a tus profesores les digas o esperes de ellos el máximo si no has trabajado en los procesos más pequeños. Sí, pensando en el mapa, entonces llevándolo al mapa, si uno va a observar o va a revisar las planificaciones, tiene que poder leer a su profesor antes para poder saber desde dónde mirarlo, no si es que es inicial, mirarlo como un inicial, no mirarlo como un experto. O sea, esa es la mayor virtud, y es la mayor virtud que tiene el mapa, que ajusta la expectativa del líder que observa. Porque le va a decir, oye, no es justo lo que tú estás diciendo, no mires al inicial como si fuese experto. Y concede también que alguien que tú has pensado toda la vida que sea experto, en una docencia específica puede tener un desempeño no experto, porque los sujetos no somos expertos en todo. Ni somos expertos, ni tenemos un desempeño experto en todos los contextos, porque puede ser experto en un contexto, pero no experto en otro contexto. Porque está planteado desde el punto de vista de lo que el sujeto hace en un minuto, no de lo que potencialmente puede hacer, lo que efectivamente termina haciendo. La mirada del desempeño, no como una prueba que uno rinde, sino como una actuación real, es un tremendo desafío de la docencia hoy día, porque nosotros no estamos mirando así la docencia, lo estamos mirando con ideas preconcebidas de un deber ser. Y tú tienes que mirar al sujeto en su desempeño y no en lo que te puede prometer que sabe ser. Por eso que uno diría, bueno, cuando uno entrevista a profesores, por ejemplo, que van a llegar al establecimiento, ¿qué le preguntaría? Oye, si lo que sabe el profesor viene porque está en un título y porque ese título detrás está una serie de asignaturas que cursó y que se supone que aprobó de mejor o menor manera. Eso es lo que está. Tú no le vas a preguntar, o sea, ahí está. ¿Qué le puede preguntar uno a ese docente? Y ahí viene de nuevo el proyecto educativo y viene todo lo que a la institución le importe. Pero probablemente, ¿en qué situaciones te has sentido más desafiado cuando hiciste tu práctica profesional? ¿Y por qué? Por esto. ¿Eso te preocupa? Sí, me preocupa. Eso para nosotros como institución es muy importante, pero ¿a ti te interesaría si nosotros te ayudamos en ese proceso? Cuando el profesor entiende que el otro está al lado para ayudarlo a ser mejor profesor, se abren las llaves del desarrollo. Está la disposición muy distinta del profesor, si te pasa eso. Sí. Y la disposición es la mitad del trabajo. Sí. Pero ese pacto
no tiene que ser un pacto discursivo, no tiene que ser un pacto en que el jefe de UTP diga, no, si yo estoy aquí, mijita, estoy aquí para ayudarle. No, Y tiene después, que ser claro, real. si después se desentiende, no, Claro. no es sustentable. Exactamente, porque lo que siempre estamos viendo las personas en nuestras relaciones es esa coherencia, entre lo que decimos que vamos a hacer y lo que efectivamente hacemos. Los estudiantes nos miran todo el rato en eso. Los padres nos miran en eso y uno mira a sus líderes en eso. O sea, el líder que promete mucho y hace poco, está complicado. Y ahí estamos en la crisis que tenemos hoy día, crisis política, crisis de distintas cosas, que lo que falta es la confianza. Claro, claro, porque tú confías en realidad cuando hay un compromiso, pero además cuando el otro es coherente consigo mismo, independientemente del nivel de, comillas, perfección que tenga, porque uno no está buscando eso en el otro, sabemos, a esta altura menos, digamos, en el mundo de la docencia no se busca eso, sabemos que todo es tan cambiante. Como para ir finalizando, ¿podrías darle un consejo a los líderes que tal vez no son del lenguaje, que tú consideres que sería fundamental que ellos miraran al ir a una aula de lenguaje? Mi primer consejo estaría en preguntarle al profesor que va a ser observado cuál es su expectativa. ¿Qué esperarías tú de que yo te vaya a ver? ¿Y en qué crees que te sirve? Yo no iría a observar porque existe una norma en el establecimiento que se observan las clases. Porque eso es visto de otra manera. Hasta se hace una reproducción inicial en que los estudiantes hacen pacto con su profesor, lo habrán visto, no sé, y se comportan de una manera X por un buen ratito. Después ya se desarma porque eso dura poco, no dura tanto, pero hay como un pacto. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tiene que estar como llave de inicio para esa observación es la voluntad del observado de ser observado para definir su disposición al cambio y al aprendizaje. Después yo me pondría de acuerdo respecto de qué vamos a evaluar. Y en ese sentido creo que el mapa puede ser una ayuda. Entonces decir, oye, pero ¿qué clase vas a tener? Tal clase. Ya. ¿Cuál es tu planificación? Esta. Me la pasas antes, le echo una mirada y podríamos mirar tu planificación en relación al mapa. ¿Estarías de acuerdo? Bueno, veamos, mira, sí me sirve, no me sirve. En esta parte parece que me sirve. ¿Ya? Después que esté consensuada esa planificación, poder ir a mirar en base a hacer el ejercicio un poco de, bueno, ¿tú cómo crees que tendrías un desempeño en este curso que ya lo conoces? ¿Tú crees que mirando esta caracterización tendrías un comportamiento inicial, competente, etcétera? Estuvimos muy tentados de llamarlo ABCD, para no ponerle nombre de categorización, ¿no? Porque esto también induce a muchas cosas, pero ¿en qué tú? No, yo creo que en esto estoy competente. Entonces, ¿estarías de acuerdo que yo te mire con estos criterios que están acá? Sí. Ya. Léelo, está bien, agregamos algo, quitamos algo. Con eso te miro. Y en base a eso es mi conversación de vuelta. Ese sería como el consejo, que yo creo que no hay una observación que sirva si no hay un pacto de confianzas iniciales y un acuerdo. Perfecto. Bueno, esperamos que haya sido de utilidad para quienes están conectados en sus casas de trabajo, y nosotros nos quedamos con el compromiso de enviar el mapa, y te agradecemos mucho tu presencia acá y creo que todos aprendimos bastante, así que muchas gracias. De nada. Y nos vemos para la próxima, en un mes más o menos le estaremos avisando para que podamos conversar en línea respecto de la observación y retroalimentación de enseñanza de las ciencias. Muchas gracias.